Salmo 41. En este salmo David está aparentemente enfermo y está sufriendo el rechazo de aquellos que estaban cerca de él, ¿no? Y comienza diciendo: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Lo primero que tenemos que decir es que, obviamente, por más que manifieste esta actitud de Dios, bienaventurado el que piensa en el pobre, igual va a atravesar situaciones malas, pero la tranquilidad que tiene es que Dios en ese momento va a ser de su ayuda. Referencia a esto, obviamente, tiene que ver con el Antiguo Pacto, y lo vemos en Deuteronomio capítulo 28. ¿Por qué es bienaventurado? Porque el que piensa en el pobre, acá la palabra pobre tiene que ver con debilidad, ¿sí? Es aquel que no solamente habla, como dice Santiago 15:16, sino que realmente ayuda, comprende la necesidad del otro, ¿sí? Y a partir de ahí él trata de restaurar la necesidad del otro que está en debilidad en ese momento, ¿no? Y esto recibe varias bendiciones. La primera, obviamente, es bienaventurado, como dice también Mateo capítulo 5, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero también el versículo 2 enumera otras bienaventuranzas. Dice: Jehová lo guardará, lo protegerá, le dará vida. Dice también que en la tierra, obviamente tiene que ver con el antiguo pacto, y le permitirá vivir en tranquilidad, porque dice: no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Y después, versículo 3, él dice algo increíble también, ¿no? Jehová lo sustentará en el lecho del dolor y mullirá toda su cama en la enfermedad. Es la imagen de Dios como médico, ¿no? Es la imagen de Dios como alguien que está al lado del enfermo, que lo mantiene, y no solamente eso, sino que lo cuida mientras prepara que su cama esté lo más confortable posible. Hay una referencia quizás a Génesis 28, donde allí lo tenemos a Jacob, que duerme, dice Génesis 28, capítulo 11, duerme en la tierra y su almohada es una piedra. Pero sin embargo allí él tiene una revelación hermosa de Dios. ¿Se acuerdan del concepto de la escalera, que veía a los ángeles y toda esa historia? Y esa es una escena preciosa, porque creo que fue la mejor cama en la que durmió Jacob, ¿no? Así que este versículo habla de eso, ¿no? Que Dios, no importa la situación real donde esté, pero Dios lo sustenta en la situación de dolor y hace que su cama, sea cual sea algo confortable. Versículo 4. Dice: yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Él entendía que parte de su problema, un tema muy típico del Antiguo Testamento, relacionar enfermedades con pecado, y él reconoce frente a Dios que, y esto es lo sorprendente, ¿no? Que dice: contra ti he pecado. Algunos reconocen pecar, como puede haber sido Saúl, como puede haber sido Judas, pero dicen: yo pequé. No dicen y no entienden ni comprenden que el pecado es contra Dios. Por eso él le dice: no porque yo pensé en el pobre, porque de hecho David lo ha hecho muchas veces, sino simplemente por tu misericordia, sana mi alma, ¿sí? Versículo 5, dice: mis enemigos dicen mal de mí, preguntando: ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Había muchos que estaban enemistados con David, que querían su trono, y ellos lo que deseaban era ver el final de su vida, y no solamente eso, sino también que su historia o su memoria sea borrada de la tierra. O sea, que al final dice: perecerá su nombre. Dice: y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Es la falsedad de aquellos que se acercan y le dicen: ojalá te mejores, ojalá te sientas bien. Pero dice: su corazón recoge para sí iniquidad. Es como que son un imán hacia el pecado, y al salir lo divulgan con otros que piensan lo mismo. Está el versículo 7 diciendo eso, ¿no? Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal, diciendo de mí: cosa pestilencial se ha apoderado de él. ¿Saben? La palabra pestilencial tiene que ver con el infierno, con Belial. Entonces, como que dicen cosa diabólica. Eso dice la Biblia de Jerusalén, ¿no? Cosa del infierno ha caído sobre él, ¿sí? O sea, ese que viene, visita, mira, sale y se reúne con personas igual a él, y dicen esto de David, ¿no? Y la frase es: quieren tener el triunfo asegurado, ¿no? Cayó en cama y no volverá a levantarse, dicen ellos, ¿no? Versículo 9. Y este es el dolor más grande de David. Aunque aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Referencia, obviamente, a Ahitofel en la historia, ¿sí? El hombre de mi paz es mi amigo más íntimo, en que yo descansaba.
el que de mi pan comía, que compartía, tenía una comunión muy personal con él. Este versículo es aplicable al Señor Jesús, Él lo dijo, pero cuando el Señor Jesús lo dice, en Juan capítulo 13, dice el versículo 18, termina diciendo, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. La diferencia con este dice, dice en quien yo confiaba. El Señor Jesús desde el principio supo que Judas lo iba a traicionar y aún así lo eligió, ¿sí? Pero acá David no estaba consciente de lo que iba a hacer Aitofel. La palabra calcañar es pie, ¿no? Es la imagen de un caballo que pega una cosa, una patada, ¿no? Versículo 10 dice, mas tú, ten misericordia de mí y hazme levantar. Observen, ¿no? Los enemigos decían, nunca más se va a levantar, pero él le ruega a Dios que lo restaure, ¿sí? Y después dice, le daré el pago. Y saben, esto suena raro en boca de cualquiera, porque la venganza viene de Dios, pero si lo ponemos en el contexto y en la boca de David, David era el rey. Y el Romanos capítulo 13 dice que los reyes son servidores de Dios para llevar adelante el castigo al malo. Entonces en ese contexto no está mal lo que David dice, porque era parte de su función. Versículo 11. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. Él dice, yo voy a entender que mi causa delante tuya ha sido realmente declarada justa cuando me levantes, ¿sí? Versículo 12. Y esto también es hermoso, mire, dice, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Lo que él está diciendo es, en mi integridad me has sustentado. O sea, él entiende que aún su integridad estaba, o la puede llevar adelante porque Dios hacía una obra en su vida. Y otra cosa que dice es que estaba en la comunión delante de Dios. Saben, era increíble para que en aquella época poder formar parte del grupo selecto que se acercaba al rey. Ahora imagínense esto con el rey eterno de los siglos. De eso disfrutaba David. Observen que dice, me has hecho estar. O sea, era un permiso que Dios le había otorgado para que pudiera estar delante de él. Y termina diciendo, obviamente, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Sus circunstancias podían permanecer, lo digo siempre esto, pero él en vez de mirar ahora el dolor en el que estaba, el mirar a sus enemigos frontales, el mirar a su amigo que lo traicionó, pone los ojos en Dios y obviamente termina con una alabanza. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga.